santidad nadie verá al Señor. He estado, los que tenemos Facebook y vemos cada día, yo estoy afiliada a muchas páginas cristianas y siempre me llegan mensajes de pensamientos de hombres de Dios que todos nosotros conocemos, bueno, muchos conocen como John MacArthur, como Spurgeon, como hay siervos en Costa Rica que cantan como predican, y siempre ellos hablan acerca de la santidad, siempre hablan de la santidad. Me parece que es un tema muy importante hoy en día, porque cuando nosotros fuimos a Venezuela, a nuestro país, quizás que 8, ¿cuántos años tendrá nuestro pastor de muerte? Creo que tiene 14, bueno, como 3 años antes de que él falleciera. Una de las cosas que él nos dijo fue: la iglesia que ustedes dejaron cuando se fueron de aquí y la que ustedes ven ahora es una caricatura de la iglesia que ustedes dejaron. Y eso me impresionó tanto que no he podido olvidar esa frase. ¿Por qué? Porque tristemente él tiene razón. La iglesia de hace 40 años de atrás era una iglesia, la iglesia que yo recuerdo, la que yo viví, donde yo crecí en el Señor, era la iglesia que ayunaba, que vigilaba, que evangelizaba, la iglesia que donde habían 900 jóvenes adorando al Señor, arrodillados, pidiendo perdón por su vida, en fin, o sea, era una iglesia totalmente comprometida, como en la búsqueda de Dios con el Señor. Era una iglesia que necesitaba como esa conexión. Ustedes saben, cuando uno tiene un bebé, no un niño, un bebé, el bebé necesita esa conexión con nosotras las madres. De hecho, en las UCIs, donde están los bebés prematuros, hubo un tiempo donde en algunas UCIs le pedían a las mamás que llevaran una prenda de ella. Cuando los bebés tenían que pasar 2, 3 meses, un año en una UCI, que eso puede pasar, le llevaban una prenda de la mamá y se lo metían en la cunita donde ellos estaban, porque el olor de la mamá cercano a ellos los ayudaba a superarse. Hoy en día parece que nosotros queremos estar más bien lejos del olor de nuestro Padre Celestial y no cerca de Él. Como que ese olor nos ayuda a compenetrarnos más con el Señor. Y ese olor, ¿cómo se puede transmitir? A través de la oración, a través de buscar a Dios, de leer la Biblia, a través de querer estar cerca de ese Padre que nosotros debemos tener, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las cuales voy a predicar en esto es porque yo creo que realmente la iglesia necesita volver a eso que antes nosotros pudimos vivir, a esa búsqueda de Dios, a entender que Dios está allí esperando que nosotros como hijos vayamos a Él y nos enfoquemos solamente a buscarlo a Él. Porque hoy en día, lamentablemente, la mayoría de la gente busca un enfoque en sí mismo. ¿En qué necesito? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero? ¿Qué sueño? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero vivir? Menos, y tú no escuchas casi nada de eso. Yo estoy buscando a Dios en oración porque, o yo voy a buscar, me voy a meter con Dios en oración, en ayuno, en leer la escritura porque necesito. No, es yo. Y hablando con nuestro hijo esta semana pasada, hablaba él con mi esposa y yo escuchaba, y él decía que ellos tratan de que aún las alabanzas que se cantan en el altar sean enfocadas más en las escrituras. Porque la música que nosotros escuchamos a diario es: yo te alabo, yo te quiero, yo te alabo, yo te quiero, y de ahí no salen. No hay un contenido bíblico aún en las canciones. Y eso es importante. Parece mentira, pero aún eso es importante. Porque tú estás lavando, estás barriendo, estás haciendo algo en tu casa, y tú en tu corazón de pronto sale una alabanza que te llena, que te lleva a adorar a Dios, porque tiene un contenido bíblico. Hoy en día, la mayoría de las canciones que nosotros escuchamos en las emisoras son canciones que no tienen un contenido bíblico, que te enseñen, que te lleven realmente a la adoración al Señor, que es lo importante. Entonces, por eso es que yo quiero enfocarme hoy en la santidad. Hay un versículo en Hebreos capítulo 12, verso 14, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero comienza diciendo:
busquen la paz con todos, coma, y dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos factores bien importantes aquí. Uno es, busquen la paz con todo, y luego la santidad. ¿Por qué es muy importante buscar la paz con todo? Porque cuando nosotros buscamos la paz con nuestros hermanos, cuando nosotros buscamos la paz, aún dentro de nosotros mismos, eso nos va a permitir acercarnos al trono de la gracia en un espíritu tranquilo, en un espíritu lleno de paz, en un espíritu donde si hay miedo, esa paz que Dios nos da, lo sustituye, lo puede sacar. Entonces Dios necesita que nosotros busquemos la paz con todo antes de que pensemos que somos personas santas, que somos, o sea, antes de pensar en. Mire, al buscar la santidad con todos, al buscar la paz con todos, estamos demostrando nuestra verdadera esencia de lo que somos, de que somos hijos de un Dios santo. Nosotros podemos ver en las Escrituras una cantidad infinita de versículos que hablan acerca de la santidad, pero también hay versículos en la Biblia que nos dicen o nos llevan a entender cómo debe ser lograda esa santidad. Si nosotros vemos en la Escritura, vemos que Dios se nos presenta como un Dios de paz. Y voy a nombrar una cantidad de versículos que ustedes pueden anotarlos y luego en su casa los pueden buscar. Dice, hay uno que dice, y el mismo Dios de paz, lo conseguimos en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted solamente ese versículo le presta un poquito de atención, se dará cuenta que hay una frase bien importante que dice, y la paz de Dios os santifique por completo. O sea, que es bien importante que haya paz en nuestro corazón que proviene de Dios para nuestra santificación. Y el Dios de paz dice también en Romanos 16:20, aplastará brevemente, con brevedad, a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. O sea, es importante que la paz esté en nuestra vida. Una vez estaba, creo que en uno de los supermercados, yo estoy pagando, pero al diagonal a mí había un señor y me dice, ¿usted es cristiana? Y yo lo miré y le dije, sí. ¿Por qué? Porque hay una paz tan grande en su vida, en su corazón, que yo no sé qué me pasa con usted, que el hombre me venía siguiendo, yo lo había visto pero no le había prestado atención, pero hay algo en usted que yo no entiendo lo que es, hay mucha paz en su vida. Entonces, cuando nosotros tenemos a ese Dios santo en nuestro corazón, esa paz se tiene que reflejar en nosotros, en nuestras acciones, en nuestra palabra, en nuestros hechos, en nuestra mirada, en nuestra forma de caminar inclusive. Porque esa paz que nos santifica, esa paz que nos llena, si vive en mí, tiene que verse de alguna manera. De otra manera no se podría ver paz. Al contrario, estaría angustiada, llena de temor, violenta, rabiosa, como fuera. Pero Dios que vive en mí tiene que verse en mí. Si yo digo que vive, tiene que verse también. Entonces, hay otro versículo en el 1 Corintios 14:33 que nos dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Amén? Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, hacelo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, o sea, de todas las formas. El Señor sea con vosotros.
Segunda de Tesalonicenses 3:16. O sea, hay muchos versículos que nos llevan a entender que esa paz que Dios tiene, si vive en mí, tiene que verse en mí en todas mis áreas. En todas mis áreas. Dios se presenta como un príncipe de paz. En Isaías 9:6 lo podemos ver, que se le dan varios nombres. Se le dan consejero admirable, príncipe de paz, Padre nuestro, Dios fuerte. Príncipe de paz es una de ellas. El mensaje de salvación es un mensaje de paz. El evangelio está desarrollado de tal manera que la paz de Dios se derrame en nuestros corazones a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios envió mensaje a Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y vino el anuncio de las buenas nuevas de paz a través de los ángeles para el hombre. Y calzado los pies de un apresto del evangelio de la paz también. Entonces, la paz es un fruto que debe verse en la vida de todo hijo y todo siervo de Dios. Cuando digo todo siervo de Dios, me refiero solamente a los que trabajan predicando o enseñando. Si usted es un hijo de Dios, también es un siervo de Dios. Porque usted en cualquier momento de su vida usted va a servirle al Señor de alguna manera. Por lo tanto, usted también es un siervo de Dios. Y la paz también debe verse en usted. Amén. En las Escrituras encontramos diferentes versículos que nos indican que Dios es la fuente de nuestra paz. El mismo Señor de paz os dé paz en gran manera. El Señor sea con todos vosotros. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, es difícil hoy en día tener paz. Es difícil. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos miedo con el COVID, porque mucha gente desempleada, mucha gente que conozco, que sé que no tiene a veces ni qué comer, mucha gente que hoy en día no están cobrando el paro, el ERTE, ni las ayudas familiares que el gobierno da, se las dan, están escritas en papel, pero nunca les llega. Entonces, hoy en día hay mucha gente con miedo. Pero si muchos de ellos son cristianos e hijos de Dios y están doblando sus rodillas y están orando al Señor, yo les aseguro que en medio de tanta necesidad, ellos tienen paz en su corazón. Porque la paz en el corazón del hombre, como la da Dios, nadie la puede quitar. El único que la puede quitar es usted mismo. ¿Y sabe por qué? Cuando usted realmente no cree en las promesas del Señor. Cuando yo dejo de creer en las promesas que Dios me da, porque también me pasa, yo soy ser humano igual que ustedes, entonces la paz de Dios se quita de mí. Y comienzo a dormir mal, y comienzo a preocuparme, y comienzo a pensar, ¿y qué voy a hacer? Porque es Dios quien debe tener el control de mí y no yo. Porque el día que yo tome el control de mí, ese día Dios, ok, tú lo quieres tener, yo me aparto. Para que tú tengas el control. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzo a llenarme de miedo, comienzo a llenarme de preocupaciones, comienzo a perder el apetito, comienzo a perder el sueño. Entonces cuando yo pienso, ok, me tengo que humillar delante del Señor y pedir perdón, Señor, perdóname por querer tener el control de algo que no puedo controlar yo misma. Dios me respeta, por lo tanto me deja tranquila hasta que yo entienda que el que debe tener el control de mí es Él y no yo. En Juan 14:27 dice, mi paz os dejo, mi paz. Ese es uno de mis versículos preferidos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque si yo recibo la paz de Dios, en mi corazón no puede haber miedo. En mi corazón no puede haber angustia. Voy a tener problemas, voy a tener quizás enfermedades, tribulación, o sea, situaciones donde realmente yo no sé qué hacer.
Pero si hay paz en mi corazón, yo voy a caminar tranquila. Quizás, si a mí me llega, cuando Alan hablaba ahorita de Luis Palau, y es impresionante cuando él le dice al doctor, en el testimonio, él le dice al doctor, porque el doctor le dice, tienes que prepararte y preparar tus cosas. Y él le dice, yo estoy preparado. Y él dice, yo estoy preparado desde que yo me convertí al Señor. O sea, esa convicción me sorprendió, porque yo no había pensado en eso. Y dije, si a mí me dicen que tengo esto o aquello, ¿realmente yo podré reaccionar como Luis Palau? Muchas veces nosotros pensamos, yo pienso en este versículo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Realmente yo tendré esa paz cuando algo así me suceda? Es allí donde nosotros tenemos que reflexionar y decir, Señor, yo le dije, Señor, yo no sé si voy a reaccionar como Luis Palau, pero te ruego que me ayudes. Porque soy un ser humano igual que ustedes. Pienso y siento y padezco igual que cualquier persona. Yo me doy un machucón y voy a dar un grito. ¿Ya? No voy a maldecir, pero voy a decir, Señor, gracias. Porque yo siento igual. Cada uno de nosotros tiene que llegar a un momento en su vida en que esa paz que solamente Dios da debe permitir que reine. Nosotros, se nos murió un bebé. El mismo año, antes de que el bebé muriera, me robaron. Nos robaron en casa, nos dejaron sin nada. Se llevaron todo lo que pudieron. Se muere el bebé. Alan choca. Y nuestra actitud para bendición nuestra fue decirle, Señor, gracias. No entendemos qué está pasando, pero gracias. Que aún hermanos de la iglesia, nos decían, yo no sé, pero la actitud de ustedes me ha enseñado que yo no debo seguir renegando por lo que estoy pasando. ¿Por qué ustedes se ven tan bien y yo siento que tengo rabia en mi corazón o sufro por ello? Y créame que nosotros no lo entendíamos en ese momento, pero pasados los años nos dimos cuenta que aunque nosotros no entendimos lo que estaba pasándonos, ¿por qué se muere nuestro Dios si le servíamos al Señor? ¿Por qué nos roban todo si nosotros le damos toda nuestra vida al Señor? ¿Por qué? Porque nosotros nunca preguntamos por qué. Solamente le decíamos, Señor, gracias. Y esa conducta nos ha guiado toda la vida hasta el día de hoy. Cada vez que pase algo que nos duele, que realmente, mire, quebranta nuestro corazón, igual que la enfermedad de nuestro hijo, no decimos, ¿por qué Él? Señor, si Él te sirve, ¿por qué Él si somos tus siervos? No. Señor, gracias. No lo entendemos, pero tú conoces el propósito que tienes para Él y para nosotros. Esa es una gran diferencia. Y realmente yo les invito a ustedes a creer que Dios es capaz de sostenernos cuando nosotros no entendemos las cosas. Hasta ahora lo que vemos es una importancia de vivir en paz. Pero no olvidemos que lo más importante es que nuestra vida debe reflejar esa paz que Cristo nos da. Nosotros no podemos obtener la paz que Cristo nos da por nosotros mismos. Es imposible. Porque la paz que Cristo da es diáfana, es transparente. Se nota. Aunque no te pongas maquillaje, se nota. Dios está en tu corazón. Tú no puedes maquillar tu corazón, pero Dios se refleja en ti o refleja su imagen a través de ti, porque Dios está ahí. Al vivir como hijos de Dios tendremos como consecuencia lógica paz, pero también de acuerdo a que nuestro Señor Todopoderoso aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Él quitará toda angustia de nosotros. Toda confusión se irá. Estaremos en capacidad de esparcir el Evangelio en paz. Seremos santificados en su paz cuando nuestros pensamientos estén
de acuerdo a la voluntad de Dios. El afán por el diario vivir no nos va a perseguir, porque Dios estará en control. Porque estaremos confiados en que Él tiene todo, nuestros pensamientos, nuestras angustias, nuestras situaciones difíciles en sus manos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es buscarlo a Él, obedecer y que Dios se encargue de todo. Amén. La palabra santo, como expresa el versículo, sin santidad nadie verá al Señor. La palabra santo, tanto en el hebreo como en el griego, denota lo mismo. Y es apartado o puesto aparte. Una persona que es apartada. Espérate. Yo te aparto a ti y te pongo aparte. ¿Aparte de qué? Del pecado. Aparte del pecado. Es como que cuando el Señor los consagra para Él. Con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el Señor nos tomó y nos sacó del mundo y nos puso aparte. Acuérdense que la palabra del Señor dice que estamos sentados, nosotros somos, vamos a decir, espiritualmente hablando, estamos sentados al lado del Señor, aunque estemos en esta tierra. Por lo tanto, somos puestos aparte del pecado. No podemos seguir pecando. ¿Que cometemos errores? Muchos errores a diario. Pero para eso está el canal, y que es como un canal, la oración. La oración me va a llevar a mí a estar otra vez en la presencia del Señor. Meterme en el canal. Yo tengo que estar dentro del canal. A través de la oración, ir al Señor. Nuestro Dios demanda santidad. Eso es innegable. Muchos miembros de la iglesia se engañan pensando, no, yo nací en el Evangelio, por lo tanto soy cristiana. No, mis padres son pastores, por lo tanto soy cristiana. No es así. El cristianismo es un cambio de vida. El cristianismo es un cambio de conducta permanente. Si yo antes era grosera o vulgar por la boca, ya no debo serlo así. Si yo antes era esto o aquello malo, ya no debo ser así. Porque si Cristo vive en mí, Dios transforma todo mi ser. Hay una premisa que lo usa el apóstol Pablo en el capítulo 12, versos 1 y 2 de Romanos, que dice que debemos transformar nuestros pensamientos. Porque al transformar nuestros pensamientos, transformamos nuestra conducta. ¿Dónde se aloja el miedo? Aquí. ¿Dónde se alojan las preocupaciones? Aquí. ¿De dónde salen los malos pensamientos y las malas acciones? Aquí. ¿De dónde salen nuestras malas, a veces nuestras malas reacciones? De aquí. Porque las pensamos y las llevamos a cabo. Entonces nosotros debemos transformar nuestro pensamiento a través de la palabra y a través del estudio de la Escritura. Porque una vez que nosotros conozcamos la Escritura, vamos a entender, Dios no le agrada esto de mí. Y hay algo que yo trato de hacer siempre en oración y yo les invito a que lo hagan, es decir, Señor, si hay algo en mí que a ti no te agrada, por favor, échalo fuera y ayúdame a verlo para echarlo fuera de mí. Porque Dios espera que nosotros seamos esos hijos maravillosos por el cual Él se sacrificó. Entonces, la palabra santo significa en hebreo apartado o puesto aparte. Apartado del pecado, consagrado a Dios. La santidad es sumamente importante porque sin ella nadie verá al Señor. Dios no espera que seamos inmundos porque Él no quiere a nadie inmundo a su lado. Dios demanda santidad. En Levítico 10, versos 1 y 2, nos dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Dios. Dios no quiere a nadie inmundo cerca de Él. Para Dios la santidad es algo muy serio, es importante. Porque nosotros pensamos que no es tan importante porque al fin y al cabo nosotros no pasamos muchos años ni muchas horas delante del Señor en oración,
la cultura a veces nos enseña, mira, no es tan importante que vayas todos los días a la iglesia, con que vayas una vez al año es suficiente. La misma iglesia se ha deteriorado no habla hoy en día mucho de la escritura, no utiliza, a veces nosotros hemos escuchado supuestos mensajes donde ni siquiera nombran un versículo bíblico de la palabra, donde el pastor o el que está al frente lo que usa son pensamientos positivos y no usan la palabra para enseñar. Entonces, hay muchas cosas que nos alejan a nosotros de Dios, que a veces nosotros mismos no somos ni responsables, sino el que está aquí parado. Entonces, la santidad es algo muy importante y con lo cual el Señor desea que nosotros aprendamos. También hay un versículo en 1 de Crónicas 13, del 9 al 10, dice: al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. Para Dios la santidad es muy importante. Había requisitos establecidos para esos que servían delante del Señor. Inclusive muchas veces el sumo sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo, él llevaba una cuerda con campanitas, porque si algo pasaba en la presencia del Señor lo podían sacar. Entonces Dios es muy celoso con su santidad. Hay razones por las cuales nosotros debemos ser santos. Una de las cuales se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, verso del 13 al 16. No lo voy a leer todo, pero voy a leer una parte. Dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les da cuando se revela Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando viviendo en ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, porque también es santo quien se los dio. O sea, Dios nos dio una vida para vivirla en santidad. Y como está escrito: sé santo porque yo soy santo. Dios le advirtió a Israel que no iba a tolerar el pecado, porque su carácter es santo y nada inmundo puede estar cerca de él, ni de él ni de su pueblo. Como nosotros somos su pueblo, no debemos vivir en pecado, debemos vivir en santidad. Dios juzga nuestras obras. ¿Y por qué Dios juzga nuestras obras también? Porque Él espera que a través de nuestras obras nosotros proclamemos nuestra santidad. Y al hacer buenas obras, nosotros solamente estamos proclamando nuestra santidad, estamos proclamando a un evangelio santo también. Nosotros debemos pensar que cuando se hace, por ejemplo, acepción de personas, cuando hablamos mal de alguien, cuando juzgamos a alguien sin base sólida, cuando nosotros tenemos un resentimiento contra alguien, estamos yendo en contra de la santidad de Dios. Porque allí no puede morar un juicio justo. Ahí no está Dios. Ahí está en nuestra condición, mi condición, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Yo te juzgo porque yo te veo mal. Yo hablo mal de ti porque no te quiero, te desprecio. O sea, hay cosas en las cuales el yo del ser humano nos aleja de la santidad de Dios. Y nosotros debemos buscar que esa santidad nada ni nadie la dañe. Que nada ni nadie nos aleje de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros sentir esos sentimientos, lo que le estamos diciendo al Señor: mira, discúlpame, pero en este momento estoy bien enojada y yo voy a decir esto y esto que quiero. Pero la paz de Dios se quita de mí. Se quita, así, rapidito. Hasta que yo no me humille, el Señor no vuelve a establecer esa paz en mí. Entonces, si no hay paz, no tengo santidad, porque no me puedo acercar a Dios, no puedo orar al Señor, no puedo buscar al Espíritu Santo, no puedo decirle: Señor, háblame, renuévame. No puedo.
Entonces Dios quiere que nosotros a través de lo que hacemos manifestemos paz y manifestemos santidad. Y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A dónde? Aquí en la tierra.